Buenas tardes, chicas. La clase de hoy vamos a estar desarrollando la patología llamada gota. Y aquí, como están observando, es una patología que va afectando a las articulaciones de los pies y así como las articulaciones de los dedos de las manos. La gota es una enfermedad metabólica caracterizada por artritis monoarticular, aunque también puede presentarse de manera poliarticular. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ir afectando a una articulación o a varias articulaciones. Esto puede darse muchas veces por episodios de artritis aguda o una artritis crónica, y se presentan más bien por depósitos de cristales. Estos se van dando entonces en diferentes tejidos de las articulaciones o tejidos articulares. Puede ser en la sinovia, puede ser en la bursa, puede presentarse en los tendones y también en órganos, en ciertos órganos del cuerpo, como en los riñones en este caso. Es el resultado del aumento sostenido del ácido úrico en el medio. Hay presencia de tofos en tejido conjunto. Esto muchas veces se observa en una exploración física o radiológica también. Puede ir habiendo depósitos de urato monosódico en los planos intersticiales, como les digo, en ciertos órganos renales, por ejemplo, y todo esto a raíz de un aumento del ácido úrico entonces. Esta es una enfermedad que se ocasiona como resultado de una ausencia de uricasa, que es la encargada de degradar justamente este ácido úrico, o usualmente también se da por un metabolito terminal, esto en eh, a raíz de la pérdida o una deficiente o un deficiente catabolismo justamente de esos ácidos nucleicos, ¿verdad? Estas son convertidas entonces en ácido úrico mediante xantino de oxidasa. Estos son los componentes químicos en los que se va degradando este ácido úrico, que es lo que justamente por no catabolizar como corresponde, se da ese incremento de este ácido en el cuerpo, que va formando los cristales que se van depositando justamente en estas pequeñas articulaciones. El ácido úrico, entonces, un compuesto orgánico de carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Es un producto de desecho del metabolismo de nitrógeno en el cuerpo humano. Estas se pueden clasificar, o la gota en sí se puede clasificar en una primaria o genética o en una secundaria e idiopática. En una clasificación primaria tenemos que puede ser, o sea, esta sería genética, puede darse por defectos enzimáticos que son desconocidos. Se suele dar más en un 85 a un 90% en los casos de gota primaria. O sea, prevalece más entonces en cuanto a su clasificación la gota primaria genética que la secundaria o idiopática, ¿verdad? La idiopática se suele dar más bien ya en un 10% de los casos, y como su nombre lo dice, entonces tiende a ser de un origen desconocido. Está asociada netamente a ese recambio de ácidos nucleicos, como por ejemplo se suele dar en la leucemia. Ok.
En cuanto a las etapas de la progresión de la gota, tenemos 4 etapas. La primera etapa que se suele dar por, como les dije, por niveles altos de ácido úrico. El ácido úrico se está acumulando en la sangre y comienza a formar cristales alrededor de las articulaciones, así como se observa en este gráfico. Entonces, estos serían los depósitos de ácidos que se van formando en esta articulación, que sería la articulación metatarsofalángica del primer dedo, ¿verdad? En una segunda etapa puede darse entonces la gota aguda, va de aguda a crónica. Como les dije en la clase anterior, la diferencia entre una etapa y la otra es que la aguda se va dando en los inicios de una patología. Va iniciando esa patología de modo que va haciéndose más prolongada hasta llegar a ser crónica. Entonces, eh, se va progresando esa patología hasta convertirse en una patología crónica. Entonces, en la segunda etapa de la gota, que sería la gota aguda, los síntomas comienzan a aparecer. Estos van provocando un dolor, un doloroso ataque o un dolor muy puntual, ¿verdad? En estas articulaciones. La tercera etapa, que sería la gota intercrítica, que son los periodos de remisión entre los ataques de gota. Usualmente cuando los pacientes van presentando este tipo de patologías, cuando se dan su inicio, o en este caso en la gota aguda, entonces, qué sé yo, los pacientes empiezan a medicarse para el dolor con analgésicos, AINES y demás, entonces va a ir mermando hasta cierto punto ese dolor, pero no obstante vuelve a tener una remisión, o sea, vuelve a recibir esos síntomas y hay veces que suelen ser más dolorosos. Esta patología se suele confundir mucho con el Allius valgus, el Allius valgus justamente que sería el famoso juanete, ¿verdad? O la sesamoiditis, que también es una patología que ustedes creo y tengo entendido que ya habían desarrollado con la profesora Sonia. Entonces, a modo de ejemplificar un poco, se suelen relacionar mucho estos síntomas. En la cuarta etapa, en una gota crónica, el dolor de gota es frecuente y se forman tofos en las articulaciones, que serían estos pequeños, esta parte amarillita que se observa aquí en el gráfico, serían esos tofos en las articulaciones. En cuanto a los síntomas, los signos y síntomas de la gota casi siempre ocurren de forma repentina y a menudo es más frecuente por la noche. Hay un dolor articular muy intenso. Usualmente el dolor es un poco más grave dentro de las primeras 4 a 12 horas después de que va iniciando. Hay también una molestia persistente, o sea, el dolor es intenso y está prolongado, incluso suele durar algunos días o a veces también semanas. Presenta inflamación y enrojecimiento, las zonas articulares suelen estar muy sensibles y también están calientes, rojas y están bastante hinchadas. Evidentemente, a raíz de que está inflamado, hay dolor, también va a verse limitado el movimiento articular de la zona afectada. A medida que avanza, justamente es posible que ya la articulación no se pueda mover con normalidad. En el caso de que se presenten en los pies, por ejemplo,
va a ir dificultando incluso en la marcha del paciente, va a ir afectando justamente esa marcha normal. En cuanto a los factores de riesgos, tenemos el factor detonante que aquí observamos, que es la alimentación. Depende mucho de lo que nosotros consumamos para justamente evitar que el ácido úrico vaya aumentando. En este caso, por ejemplo, el compuesto principal es la carne roja o los mariscos también. Las bebidas azucaradas endulzadas con azúcar de fruta, que sería la fructosa. Estos elevan los niveles de ácido úrico y lo cual va aumentando su riesgo a desarrollar gota. También afecta con el consumo de alcohol, en especial la cerveza. El peso también tiene mucha incidencia porque el organismo produce más ácido úrico, por lo que los riñones tienen mayor dificultad para eliminar. En afecciones médicas, algunas enfermedades también son más propensas o más óptimas de repente para que un paciente pueda padecer gota. En este caso, por ejemplo, podemos ir incluyendo a la presión arterial alta, o la hipertensión, perdón. Evidentemente, estas enfermedades o estas patologías de base sin tratarse. Las enfermedades renales y las enfermedades cardíacas también tienen mucho indicio en los pacientes diabéticos y los pacientes obesos. Y hay también presencia de un aumento de ácido úrico en cuanto a ciertas medicaciones. Las aspirinas en dosis bajas, por ejemplo, que se suele utilizar para controlar justamente la hipertensión, los pacientes diuréticos también, y los inhibidores de la enzima, que son las convertidoras de angiotensina y beta bloqueadores. Estos entonces permiten el aumento del nivel de ácido úrico, o sea que tiene un efecto colateral de nuevo con el tiempo, ¿verdad? También puede darse por antecedentes familiares de gota. Si otros miembros de la familia tuvieron gota, es probable que podamos padecer en algún momento, y más con estos factores que estamos viendo, ¿verdad? La edad y el sexo también influyen. Se suele producir con mayor frecuencia en los hombres, principalmente porque las mujeres suelen tener niveles bajos de ácido úrico. Los hombres son más propensos a desarrollar gota, entonces a partir de los 30 y los 50, a partir de los 30 años entonces podemos desarrollar gota. Y cirugía o traumatismos recientes. A veces haber tenido una cirugía o un tratamiento reciente puede desencadenar un ataque de gota en algunas personas, ¿verdad? En cuanto a su fisiopatología, el aumento del ácido úrico es el que produce un depósito en forma de cristales en las articulaciones, sobre todo en las partes inferiores del cuerpo, que pueden darse en los pies y en las piernas. Este depósito puede producir inflamación de las articulaciones con un dolor intenso. Puede haber depósitos en un plano intersticial renal también, y todo esto a raíz del ácido úrico. Los tratamientos farmacológicos de la gota aguda suelen medicarse, o sea, suelen indicarse, mejor dicho, con fármacos antiinflamatorios. Estos pueden ser la colchicina, los AINES o los corticoides, con el objetivo, evidentemente, de aliviar el dolor. Las complicaciones que se suele desarrollar o que suele desarrollar estas afecciones son la gota recurrente,
puede ser la gota avanzada y los cálculos renales también. ¿Cuándo podemos derivar a reumatología? Usualmente los pacientes con indicios de lesiones óseas o musculares o tendinosas o articulares siempre se remiten a los traumatólogos, ¿verdad? No obstante, por más que no esté mal tampoco, el traumatólogo va a saber también a quién derivarle en el caso de que justamente sus tratamientos de repente no estén resultando con el paciente. No obstante, nosotros tenemos que tener en cuenta en qué momento poder remitir o derivar al paciente con un reumatólogo. Eso podemos realizarlo cuando tengamos dudas sobre la etiología de esta patología. Cuando no sepamos a causa de qué está ocasionando estos signos y síntomas. Cuando hay presencia de gota refractaria, tratamiento de primera línea. Cuando hay alguna dificultad para alcanzar los objetivos terapéuticos y cuando hayan efectos adversos o intolerancia a los hipouricemiantes. Entonces, en esos casos es cuando nosotros tenemos que derivar a reumatología estos casos de gota, por ejemplo. Ok. Entonces, damos por concluida la clase de hoy, la clase que nos faltó grabar el martes pasado. Y hasta aquí llegamos entonces.